Vamos a orar. Señor, adoramos tu nombre, te glorificamos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu bondad, tu mucha misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, porque nos permite poder reunirnos como iglesia, Señor, para nosotros, Señor, iniciar nuestra semana, Señor, en comunión, en adoración conjunta. Y te pido, Señor, que como ya hemos adorado tu nombre por medio de las oraciones, de las canciones, de las alabanzas, te pido que nos permita, Señor, poder adorarte, Señor, por medio de la escucha reverente de tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, hable en nuestros corazones, Señor, y que nosotros podamos actuar, Señor, conforme a tu misericordia, que podamos, Señor, entender que una vida guiada por tu Espíritu Santo es una vida en constante conflicto. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Vamos a leer en Gálatas, capítulo 5, versículo 16 en adelante, hasta el 24. Solo vamos a ver los versículos 17 y 18, pero vamos a ver todo el contexto. Y leo. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es gozo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Vamos a estar viendo en esta mañana una vida guiada por el Espíritu es una vida en conflicto. Parecería como algo contradictorio, pero vamos a estar viendo en el desarrollo del tema que no es así. Antes había quienes decían que cuando una persona se convierte al cristianismo, todos sus problemas eran solucionados. De hecho, uno escuchaba predicadores en las esquinas que decían, que vociferaban y decían, ¿tú quieres que tus problemas se solucionen? Ven a Cristo. ¿Qué es lo que te está sucediendo? ¿Cuál es el problema que tú tienes? ¿Tú quieres que ese problema termine? Ven a Cristo. Y cuando la gente venía a Cristo, pensando que todo se iba a solucionar, se encontraban con el dilema de que cuando tú eres cristiano, en vez de tú ver disminuir las situaciones, como que le estamos viendo con un lente en aumento y las situaciones las vemos más de cerca y vemos que las situaciones no disminuyen, todo lo contrario. Cuando tú eres cristiano, podemos decir que es cuando comienzan tus problemas. Tus problemas comienzan exactamente cuando tú eres cristiano, porque ahora tú tienes que ver lo que no veía y tú tienes que desear lo que no deseaba y lo que no quiere desear. Y sabe que debe agradar al Señor porque la Biblia te lo enseña, pero tú eres atraído por tu propia concupiscencia a una vida pecaminosa. Como Dios está con el cristiano entonces dicen no debería sufrir ningún tipo de situación porque si es cristiano no debería pasar por cosas porque Dios está ahí. Hoy todavía
hay quienes dicen que el que tiene alguna dificultad, el que tiene problemas financieros, el que tiene problemas de salud, el que tiene cualquier problema de crisis es porque está en pecado. Y eso es muy común hoy, escuchar un grupo de predicadores decir y afirmar este tipo de cosas. Entonces ahí yo tengo algunas preguntas y algunos textos bíblicos que compartir con el que piensa de esta manera, porque si porque yo tenga alguna dificultad es porque yo estoy en pecado, entonces tenemos una crisis terrible con las Escrituras. Y eso me hace recordar, sin querer, que unos años atrás, bien atrás, como cuando se está dando un cuadrangular, bien atrás, una hermana de la iglesia, pasando nosotros por una situación muy difícil. Héctor estaba ahí, quizás él no se va a acordar, porque los viejos no se acuerdan de las cosas, se le olvidan mucho. Pero esa persona, pasando nosotros por una situación muy difícil, mi familia, dijo, hay que revisar qué es lo que está pasando con él, porque él tiene que estar en pecado, que está pasando por situaciones difíciles. No fue una gente de la iglesia de la prosperidad, fue una gente de la iglesia de nosotros. ¿Entiendes? Si lo dice una gente de esa iglesia, yo digo, bueno, su contexto, pero que lo digamos nosotros. Ese concepto de que si te está pasando algo malo es porque tú cometiste un pecado y ese pecado entonces Dios te está castigando porque ese no ni siquiera es un concepto bíblico. Mire lo que sucede con Job. Dice que Satanás viene cuando vienen los hijos de Dios a presentarse, y cuando se vienen los hijos de Dios a presentarse, Satanás se cuela. Oiga, Satanás se coló, parece que ni siquiera los ángeles lo reconocieron. Como a veces nosotros no reconocemos a Satanás cuando a veces está con nosotros y se viste de cualquier cosa. Y a veces es imperceptible a nuestra vista porque se viste de cualquiera. Y Job, capítulo 1, versículo 8, dice, y entonces le dijo el Señor a Satanás, el primero no ha considerado a mi siervo Job, etcétera, etcétera. Le dice el Señor, ¿te has fijado en mi siervo Job? Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. ¿Te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, que me sirva tan fielmente y viva una vida tan recta y sin tacha, cuidando de no hacer mal a nadie. Wow. Mire, no fue que una mañana Job cogió su celular y escribió en su Instagram diciendo y describiendo quién era. No fue eso. Fue que Dios le dijo a Satanás las cualidades que tenía Job, la calidad de persona que era Job. Dios fue quien dio el currículum de Job. Y si Dios dice eso de este hombre, yo pudiera pensar, un hombre que Dios diga de él así, Dios va a tener un cuidado de este hombre que no le va a suceder absolutamente nada negativo. Pues no es así. No es así. Este hombre de Dios, ustedes saben que pasó por un sinnúmero de situaciones y por un sinnúmero de dificultades. Le dio lepra en todo el cuerpo, perdió todo lo que tenía, perdió todos sus bienes, perdió sus hijos, y al final la esposa le dice, aún tú mantienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete, y se va. Y él simplemente le dice, como mujer fatua has actuado, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra me levantará. Amén. Pero usted dirá, bueno, pero sus amigos también llegaron a acusarlo. Y podemos ver en Job que el hombre de Dios también pasa dificultades, que el hombre de Dios también pasa por crisis. Y si hacemos un recuento rápido, vemos en el Nuevo Testamento al apóstol Pablo que habla a los Corintios, habla de su aguijón, y habla de que le fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo abofetee. Y él dice, 3 veces le he dicho al Señor, pero una bofetada para nosotros quizás no signifique tanto.
Pero Pablo, en el contexto en el que él está hablando, cuando él dice, me fue dado un mensajero de Satanás que me abofeté, que le dé una bofetada. Esa bofetada era sinónimo de una gran humillación, que era lo que el concepto de lo que quería decir. De hecho, si nosotros vemos el contexto judío, con solo enseñar el dorso de una mano y hacerle así a una persona, ya eso por sí solo era una de las grandes ofensas para un judío. Eso era como cuando hay gente que se han matado porque le han puesto el dedo y le dicen, a mi mamá no, parecido. Y Pablo está diciendo que está siendo humillado de una forma brutal. Y dice Pablo, yo le he pedido al Señor 3 veces que quite este aguijón de mí. Y el Señor me ha dicho, bástate Pablo mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Pudo el Señor decir, que tú eres Pablo, ven aquí, vamos a quitarte las dificultades, porque tú eres un hombre de tal forma. No. No ocurrió así. Pablo tuvo que pasar por la situación difícil y nosotros no somos la excepción. Nosotros tenemos que ver al Dios que está con nosotros aún en medio de las dificultades que nosotros estamos atravesando, y quien está obrando en medio de todo lo que pueda suceder. Él está obrando conforme a su voluntad y conforme a su misericordia, y esa voluntad de Dios se va a cumplir en nosotros a pesar de. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Lo que yo quiero decir con eso es que el hecho de yo ser cristiano no significa que se terminaron los conflictos. No. Cuando yo veo el pecado, yo voy a sentir que cierto repudio por el pecado, y me voy a alejar en automático porque es que el pecado me repele. No, eso no funciona así. Hermano, eso no funciona así. Cuando nosotros estamos ante el pecado, cuando el creyente está ante el pecado, el creyente va a tener que correr como corrió José ante la esposa de Potifar, porque el pecado nos sigue atrayendo, el pecado nos sigue seduciendo, nosotros seguimos con una inclinación natural hacia el pecado. No se murió el deseo pecaminoso. Todavía nosotros tenemos conflicto y todavía nosotros tenemos crisis con el pecado, todavía nosotros tenemos conflicto y tenemos crisis interna. ¿Recuerdan a David? ¿Ustedes recuerdan lo que Dios mismo había dicho de David? Dios había dicho que David tenía el corazón conforme al de Dios. Y una mañana sube David al techo real, luego de quizá de haberse cepillado, no sé cómo se dice realmente, porque era un rey. Después de un cepillado real, sube al techo real, quizá ya se había bebido su cafecito real y su desayuno real, y allí vio mirando a la esposa de uno de sus generales. Y cuando David, el hombre que Dios había dicho que tenía el corazón conforme al de Dios, ve a la esposa de su general desnuda, la mira, quita la mirada huyendo y dice, el Señor reprenda al diablo. ¿Verdad? Eso fue lo que hizo el hombre que tenía el corazón conforme a Dios. Miró y el Señor reprenda y quitó. Y no vaya yo a contaminarme con ese pecado diabólico, dañino, perverso, y vaya luego a hacerle daño a mi corazón. Y Dios diga entonces que yo no tengo el corazón. No, nada de eso. La realidad fue que David miró, la codició, la mandó a buscar, se acostó con ella, después mandó a matar al esposo de ella y todo un grupo de pecados uno detrás de otro, porque David, a pesar de que Dios había dicho que tenía el corazón conforme a de Dios, David era un hombre pecador y David tenía una inclinación natural por el pecado. Como que no se ve tan loable cuando uno lo habla así. Uno está acostumbrado a hablar del salmista David, el hombre que escribió los salmos, que estaba cerca de Dios. Y decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos. Se ve bonito, ¿verdad? Hablar de David como que era un tipo que tenía problemas con el pecado. Eso es imposible. David, el hombre que estaba allá arriba, que se entraba a la cueva, y en la cueva le decía, Señor, y ahí bajaba el Señor y le decía, mi niño lindo. Eso no era así. Eso no era así. Al único que yo creo que el Señor le dice,
pastor lindo es a mí. Entonces, hermano, no es así. Nosotros a veces tenemos un concepto de lo que es el evangelio muy idealista, y en medio de ese concepto, cuando nosotros entonces decimos, no, yo soy cristiano y yo tengo que vivir de tal o cual manera, sin yo esa forma llevarla a las escrituras, cuando entonces yo tengo una crisis o tengo un problema, ¿qué es lo que hacemos? No, yo no soy cristiano, yo no soy nada, yo lo que soy es un impío, porque mira, porque aquello, y no entendemos que nosotros vamos a tener crisis y vamos a tener situaciones y vamos a ser tentados y vamos a sentir atracción con el pecado. ¿Cuándo va a terminar esa atracción por el pecado? Cuando estemos con el Señor. Mientras estemos en esta tierra, vamos a tener una lucha constante, día a día. Y yo decía la semana pasada que cada uno de nosotros tiene su pecado favorito. Que dice, bueno, el pecado con el que lo tientan, con el que usted es tentado, con ese pecado yo no soy tentado. Cada uno de nosotros tiene un pecado favorito que le llama la atención. Y ninguno de los que están aquí puede decir, no. Ya yo he llegado a un nivel de madurez tal que yo me puedo exponer al pecado que me llamaba la atención porque ya yo soy fuerte. No, eso es síntoma de inmadurez el que dice eso. Porque nunca seremos tan fuertes como para nosotros poder deleitarnos en eso sin nosotros poder caer, sin nosotros involucrarnos en ese pecado que nos llama la atención, que nos seduce, que nos gusta, y nosotros salir ilesos de eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Huir, hacer lo que hizo José y correr. Todo el que está aquí en esta mañana, todo tiene un problema con el pecado, tiene una lucha con el pecado, tiene una crisis con el pecado. ¿Y qué tú debes hacer? Correr. ¿Eso significa que porque tú sientas deseo por el pecado tú no eres cristiano? No, no significa eso. Una vida guiada por el Espíritu Santo es una vida de conflicto. ¿Y por qué es una vida de conflicto? Porque hay un conflicto, hay una guerra constante, hay un combate contra las viejas costumbres del viejo hombre. ¿A quién el Señor salvó? ¿Nos salvó el Señor a nosotros? Claro que sí. El Señor nos salvó, nos redimió el Señor. Claro que sí. No nos enseña la Biblia que nosotros somos salvos y que nosotros somos nueva criatura. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿No dice eso la Escritura? Somos nuevas criaturas. Pero también es verdad que debemos cuidarnos, porque si nos descuidamos caemos en lazo de nuestros propios deseos pecaminosos. El pecado aún nos seduce. Pudiéramos preguntar, ¿somos nosotros libres del pecado? ¿Sabe cuál es la respuesta a eso? Sí, pero todavía no. ¿Cuál es la respuesta? ¿Somos nosotros libres del pecado? Sí, pero todavía no. Nosotros tenemos la capacidad de desechar el pecado porque el Señor nos la ha dado, pero eso no significa que el pecado no nos seduce ni nos llama la atención. De hecho, da la Biblia por sentado que nosotros vamos a caer en lazos del diablo. Y dice el texto bíblico, hijitos, no pequen, porque el que peca es un hijo del diablo y se va para el infierno. ¿Eso es lo que dice? No, hijitos, no pequen. Pero si alguno peca, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. No está diciendo, pero si alguno peca, váyase a Higüey a pie, dese 10 veces por el pecho, dele una buena ofrenda al pastor. Es así, eso sí, es así. Esa sí la pueden hacer. Y ya sus pecados son perdonados. No. No funciona así. Siempre vamos a tener esa tensión con el pecado. Y nosotros debemos siempre decidir no fallar. Tener la voluntad de nosotros ser fiel de manera sincera. Porque no vamos a ser fieles de manera perfecta porque no somos perfectos. Después que una persona es salva, esa persona salva tiene luchas, tiene deseo pecaminoso, y ese deseo pecaminoso es como los residuos de lo que queda del viejo hombre en él.
El deseo de la carne es contra el espíritu, dice el apóstol Pablo, y el del espíritu es contra la carne. Hay una tensión, hay una lucha entre lo espiritual y entre lo carnal. Hay una tensión en nosotros, dentro de nosotros. Hay una guerra espiritual dentro de nosotros que combate. Yo sé que lo que me conviene es alejarme del pecado. David lo sabía, que lo que le convenía era alejarse del pecado, pero se alejó. Igual, sabiendo que nos conviene alejarnos del pecado, igual lo deseamos, y todavía más aún. Nosotros decimos el día anterior, voy a hacer de tal manera, y cuando esté frente a ese pecado, mira, voy a hacer así, 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 así. Cuando llegamos frente al pecado, es como, somos como una vela que comenzamos a derretirnos. Igual seguimos deseándolo, y si nos descuidamos, entonces somos arrastrados por el pecado y la tentación pecaminosa. El ser interior del cristiano, nosotros, como lo que nosotros somos en esencia, nuestro ser interior es redimido, sí, es redimido. Pero el estuche, su cuerpo, la carne, no ha sido redimida. Nosotros tenemos una carne pecaminosa. Y eso provoca una tensión, eso provoca una lucha entre nuestro ser espiritual y nuestro ser carnal, porque hay uno que se quiere imponer al otro y hay uno que quiere que el otro haga, y hay una lucha interna entre nosotros y vivimos deseando una cosa y sabiendo que no, que lo que deberíamos hacer es otra cosa, pero hay una lucha interna. Pablo en una ocasión dijo: el bien que yo quiero hacer no hago, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En esa lucha interna entre el deseo espiritual y el deseo carnal. Es una lucha, es una batalla, es una guerra que llevamos nosotros dentro. Y a veces usted ve una persona tranquilito, callado, y usted dice: wow, esa persona sí está bien. No, está batallando internamente porque tiene una guerra entre sus propios miembros. Yo no sé cuántas veces yo he dicho a principio de año: este es mi año, voy a rebajar 30 libras. Yo no recuerdo ya las veces consecutivas que yo dije eso. Me voy a poner a dieta. Y comienzo a maquinar y a pensar, digo, ¿dónde yo voy a llevar la ropa cuando deje de servirme? Porque voy a tener que ajustarla. Nadie me para este año. Voy a comenzar comiendo sano. Y comienzo comiendo sano. La primera semana una lechuguita, unos huevitos hervidos, una tunita. ¿Cómo está Yota? Yo soy cristiano. ¿Entiendes? Y una pechuguita, una cosita. La primera semana, la segunda semana, ya. Solo duró 2 semanas. Hay una tensión entre saber que tengo que adelgazar y el deseo de comer. Yo tengo deseo de rebajar, claro, usted no se imagina cuánto. Es más, yo tengo una necesidad de rebajar. Yo hasta me siento flaco por dentro. Yo me imagino mi ser interior y digo: wow, tipo flaco. Pero mi deseo por comer es más fuerte. Y en la medida, por ejemplo, usted dice: bueno, ¿cómo que? Bueno, cuando usted está acostumbrado a comer de todo, o cuando usted está acostumbrado a comer cosas limitadas, y usted lo que comiera guineíto con huevo, en la mañana, en la tarde, en la noche, y ahora puede comer carne, a usted se le complica las cosas. ¿Verdad que sí? Sin embargo, yo recuerdo una vez que habíamos 3 hermanos, un gallego, un dominicano y un gringo. Y el gallego dijo: yo voy a hacer tal cosa porque yo voy a rebajar y tengo que rebajar tal libra y tengo que ponerme en forma. Y el gringo dijo: yo también, yo voy a dejar de hacer esto.
Y yo le dije a los dos, yo no voy a hacer nada, a mí no me hablen de eso. Pero la necesidad nos lleva a hacer las cosas. Yo tengo deseo de hacer las cosas, sí, deseo. Ahora, la voluntad se inclina a otra cosa. Porque hay un deseo mayor que hace que uno se pueda inclinar. Entonces le estoy dando eso como ejemplo para llevar eso al término espiritual. Cuando nosotros en lo espiritual tenemos un deseo mayor por algo, nos vamos siempre a inclinar por eso, en la medida entonces en la que nosotros podamos fortalecer la vida espiritual, en esa misma medida lo espiritual estará por encima de lo carnal y nosotros estaremos fortalecidos espiritualmente. Pero si no fortalecemos lo espiritual, lo carnal estará fortalecido y nosotros entonces simplemente haremos lo que nuestra carnalidad nos indique. Y cuando la vida espiritual nuestra, nuestro ser interior está fortalecido, es entonces cuando nosotros deseamos a Dios, es entonces cuando nosotros temblamos ante el pecado y corremos ante Él. Fíjese que yo no dije que cuando nuestra vida espiritual está fortalecida, nuestro ser espiritual, ante el pecado no nos hace nada. Nos seguimos temblando, pero tenemos la capacidad de correr. Mire, Timoteo capítulo 4, dice en el versículo 7, desecha las fábulas profanas y de vieja, ejercítate para la piedad. Hay que ejercitarse. Cuando tú haces ejercicio, los músculos salen. ¿Verdad, Luis? Cuando tú haces ejercicio, tú te pones, yo me he puesto al lado de Luis, Luis tiene como 60 de brazos. Porque hace esos ejercicios y cuando tú haces ejercicio, los músculos del cuerpo, el cuerpo se tonifica, dicen las mujeres. El cuerpo se tonifica y se define. Entonces cuando Pablo está haciendo un paralelismo con eso, cuando tú entonces haces ejercicios espirituales, entonces eres atraído a lo espiritual y lo espiritual te gobierna, tú te fortaleces espiritualmente, lo espiritual te gobierna y lo espiritual entonces está por encima de lo carnal porque tú estás fortalecido espiritualmente. Es como que tú digas, ¿qué es lo mejor? ¿Comer comida chatarra o comer vegetales? Mira, a mí nadie que me diga, olvídese, nadie que me diga que comer vegetales es delicioso. Eso no es verdad, hermano. El que me dice eso tiene problemas. No es verdad que comer vegetales es deleitoso. ¿Usted sabe lo bueno que es comida chatarra? Ahora, hay que preguntar, ¿qué es lo mejor o qué le conviene al cuerpo? ¿Comer comida chatarra o comer vegetales? Comer vegetales. Entonces uno se come los vegetales y uno piensa y uno dice, no, esto es un remedio. Siempre será mejor comer los vegetales, es más saludable, ¿verdad, Abraham? Siempre es más saludable. Ahora, eso no significa que sea más deleitoso para nosotros, no. De hecho, fíjese que cuando a una gente le ponen un régimen de dieta, le dice, tú puedes hacer un desarreglo. En las 2 primeras semanas no lo haga. Después de la 3ª semana, tú pasas un desarreglo en la semana. A mí me dijeron eso y yo no entendí. Guillén me dijo, tienes que comer sano y tienes que comer sano un día en la semana y todos los otros días tú haces desarreglo. ¿Yo qué hice? Comía todos los días, comía desarreglo y un día comía lechuga y cosas. Después Guillén me dijo, no, que yo no fue eso, que yo te dije, fue al revés. Que comiera todos los días sano y un día que hiciera un desarreglo. Pero usted agarra y come todos los días sano y un día come comida chatarra y usted lo que quiere es seguir comiendo eso. Dije que a ustedes no les pasa eso. No, porque ustedes son santos. Ustedes son otra especie en extinción. Pero siempre serán mejores los vegetales porque son saludables. Ahora, si a usted le preguntan qué usted prefiere, vegetales o comida chatarra, no. Yo prefiero vegetales con pechuga de pollo. Mentira, usted prefiere comida chatarra, aunque sabe que le conviene lo otro. Lo que conviene, lo que quiero decir con esto es que lo que conviene no necesariamente es lo más agradable.
Es posible que lo que te conviene no sea agradable, que tú no lo veas agradable. Es agradable, te cortaste, hay que ponerte un antitetánico. Es agradable ponerse una inyección. No. Yo tengo amigos que se desmayan cuando le ponen una inyección. Lana. Ana dice que no sabe. Yo tengo amigos que le ponen una inyección y mira, ¿y qué es lo que dice? Cuando ven, ¡pah! Ahí mismo cayó. No es agradable. ¿Verdad, Juan? No es agradable. Pero conviene porque te va a librar de algo peor. Lo que nos conviene no necesariamente es agradable. Es agradable para la carne hacer lo que no conviene. Mire entonces la otra parte del texto de Primera de Timoteo. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Por eso que yo no hago ejercicio. Para poco es provechoso. Me agarro de ahí como excusa. Pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Pablo está diciendo que cuando tú te ejercitas en la piedad, así como el ejercicio corporal da sus beneficios, pero son cosas temporales. En cambio, cuando tú te ejercitas en la piedad, ese ejercicio produce en ti algo, y ese algo y nos conlleva a vida eterna. La carne, entonces, es esa parte que actúa en contra de las cosas espirituales. En el corazón del nuevo creyente, lo carnal se quiere oponer a lo espiritual. Y usted sabe que tiene que amar a sus hermanos. Pero usted dice, yo lo amo, pero en ese pero hay problema. Yo la amo, pero debo hacer esto para que vea que no somos iguales. Sabemos que tenemos que amar a nuestro prójimo, pero ¿qué decimos? Ah, no, yo no lo amo porque yo amo al que me ama. El pecado nos hace pensar en nosotros y no nos deja mirar más allá de nuestras narices. Cuando yo voy a orar, la carne me dice, tú estás muy agotado hoy. Déjalo para mañana. Mañana tú vas a estar más tranquilo. Y al otro día, igual. Cuando tenemos que estudiar la Biblia, que no dé ese sueño y comenzamos a bostezar. No, mañana estudiamos. Tenemos conflictos internos por causa de nuestros deseos pecaminosos que no nos quiere dejar hacer las cosas que convienen, porque las cosas que convienen no son atractivas para la carne, pero sí son beneficiosas para el espíritu. ¿Sabemos lo que tenemos que hacer? Lo sabemos, pero nos cuesta. Y muchas veces nosotros nos comportamos mal porque somos seducidos por ese deseo pecaminoso, ese deseo de nuestra concupiscencia, y somos arrastrados a actuar de una forma incorrecta. Y tenemos un concepto a veces de nosotros más alto del que nosotros deberíamos tener, sin decir absolutamente nada. A veces nuestra forma de comportarnos con los demás le dice a los demás, yo soy superior a ti. Hacemos acepción de personas porque creemos que los demás no están a nuestro nivel. Nadie canta como yo aquí en esta iglesia. Yo soy el papaupa de la matica. Eso lo dicen esta gente que canta, que creen que son superiores. Y nos creemos, hermanos, superiores. Y no debería ser así. Andar en el Espíritu, ese andar en el Espíritu del creyente es una vida en tensión, no es una vida que usted anda por la vida bailando porque usted anda en el Espíritu y usted anda, no, es una vida en una constante tensión donde usted tiene que tomar decisiones, tomar buenas decisiones, glorificar a Dios con ello, y usted tiene una lucha interna con usted, con lo que usted desea y con lo que usted debería desear. Donde usted quiere hacer lo correcto, pero es seducido por su propia carnalidad a hacer lo incorrecto. Y en esa lucha interna nosotros debemos descansar en el Señor.
Y en esa lucha interna nosotros debemos fortalecer nuestra vida espiritual para nosotros poder hacer lo que las Escrituras nos dicen, para nosotros poder tomar decisiones correctas, que agrademos al Señor con lo que hagamos. Ahora, ¿cómo podemos fortalecer nuestra vida espiritual? ¿Cómo? Usando los medios de gracia que el Señor ha provisto para nuestro crecimiento espiritual. Usando esos medios de gracia, usando la oración, el estudio bíblico, la integración a la iglesia, integrarnos a la iglesia sin dejar de congregarnos, como dice Hebreo, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque en la dinámica del culto el Señor obra de manera especial. No es que solo nosotros seamos cristianos los domingos, o que solo seamos cristianos de asistir los domingos, sino que nosotros seamos cristianos comprometidos con nuestra vida espiritual y comprometidos con las cosas que tenemos que comprometernos, honrar al Señor con lo que tenemos que honrar, y nosotros poder entender que los medios de gracia que el Señor ha provisto para nosotros son para nuestro crecimiento. Cuando nosotros como iglesia abrimos una escuela bíblica, un estudio de oración, un estudio bíblico, perdón, la intención de eso no es nosotros poder tener más actividad, es que podamos crecer en el conocimiento bíblico, y cuando yo crezco en el conocimiento bíblico, entonces mi vida espiritual es fortalecida. Pero al estudio bíblico vienen 4 y 5 personas. Cuando teníamos oraciones en la semana, 4 o 5 personas. Entonces, ¿dónde está el interés de nosotros como creyentes? Que nosotros queremos asistir al culto dominical, qué bueno, qué bien, pero no queremos asistir en el espacio de estudio bíblico y mucho menos en el espacio de oración. Si nosotros no aprovechamos los medios de gracia que el Señor ha colocado para nuestro crecimiento, no vamos a crecer y vamos a seguir, y nuestros deseos van a seguir inclinados a las cosas carnales, y no vamos a desear a Dios. No vamos a desear a Dios. Vamos a desear a Dios en la medida en la que nosotros aprovechemos los medios de gracia y podamos crecer espiritualmente. Entonces le hago un llamado en esta mañana a que reflexionemos, que veamos lo que estamos haciendo. Nosotros abrimos reitero, de la escuela dominical, para no abrir un culto el día de la semana y hacer un estudio bíblico en la semana. Es más fácil bajar una hora y añadirla al culto para el estudio bíblico, pero nadie viene. Vienen 5, 6, 7, cuando debería estar la mayoría. Necesitamos prestarle atención a nuestra vida espiritual y necesitamos ejercitarnos en la fe. Hay gente que a las 5 de la mañana se va para el gimnasio. Esos son superhéroes para mí. 5 de la mañana metió en el gimnasio. Hay otros que llegan del trabajo, como un amigo, compadre que yo tengo, y a las 10 de la noche se va para el gimnasio. Eso es tener fe. Eso es fe. A las 10 de la noche para el gimnasio, a torturarse levantando pesas, porque quieren tener un cuerpecito, ¿me entiendes? Y el compadre quiere tener los brazos. Eso lo hacemos porque queremos vernos bien físicamente. Ahora, lo más importante es nosotros estar bien espiritualmente. Y para nosotros estar bien espiritualmente, nosotros tenemos que invertir tiempo también para lo espiritual. Tenemos que sacar tiempo para invertir en las cosas espirituales. Amén. Yo entiendo que no digan mucho amén, porque es que usted sabe que yo pudiera preguntar, hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted entró al grupo de oración? Nadie me conteste. ¿Cuándo fue la última vez? Bueno. Entonces, tenemos que ejercitarnos en la fe. Y tenemos que prestarle atención a las cosas que espiritualmente nos convienen. Y no cuando yo tenga una crisis, que se me detone una crisis, yo comenzar, no, hermano. Eso debería ser un estilo de vida en nosotros. Un estilo de vida
donde yo vivo así para la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude a que nosotros podamos aprovechar los medios de gracia que Él ha provisto para nosotros. Y que nosotros podamos ser responsables con nuestra vida espiritual. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, nuestras prioridades. Ayúdanos, Señor, a entender que necesitamos de ti, que necesitamos prestar atención a nuestra vida espiritual, ejercitarnos en la fe. Señor, que tu Espíritu Santo nos haga entender eso. Y que nosotros, Señor, podamos ponerlo en práctica, viviendo vidas que te agraden, pero también invirtiendo tiempo para nosotros fortalecer nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.